Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que, por mucho que se esfuercen y alcancen la cima del mundo, las personas que deberían apoyarles son las primeras en darles la espalda? Pues agárrense fuerte, porque lo que acaba de suceder en las últimas horas con Can Yaman no es solo una noticia, es un terremoto emocional que ha sacudido las redes sociales y que, estoy seguro, mañana será la portada de todos los medios que hoy callan. Chicos, tenemos que hablar muy seriamente de lo que Can ha publicado en su historia de Instagram, porque no es una simple foto, es un grito de guerra, una declaración de principios y, sobre todo, una lección de dignidad que muchos necesitaban escuchar. Para ponernos en contexto, y esto es crucial para entender el enfado de nuestro querido actor, ayer fue un día histórico. Y no uso la palabra histórico a la ligera. Estamos hablando del 19 de enero de 2026. Marquen esta fecha en el calendario porque es el día en que un actor turco, nuestro Can Yaman, ha roto la última gran barrera. Se ha convertido en el primer protagonista masculino turco en liderar una producción de Netflix Estados Unidos, rodada íntegramente en inglés. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? No estamos hablando de una serie local vendida al extranjero, estamos hablando de entrar por la puerta grande en la industria más competitiva del mundo, en Hollywood, en el corazón del entretenimiento global. Cualquiera pensaría que hoy, las portadas de los periódicos en Turquía, los programas de televisión y los portales de noticias estarían llenos de titulares celebrando este logro nacional. Orgullo turco. Can Yaman conquista América. Éxito histórico. Eso es lo que esperábamos ver, ¿verdad? Pues la realidad ha sido un silencio ensordecedor, o peor aún, un ruido irrelevante sobre chismes vacíos. Y aquí es donde Can Yaman ha dicho, basta. Hace apenas unos momentos, el actor ha subido una historia a su perfil de Instagram que ha caído como una bomba de racimo sobre la prensa de su propio país. Con una elegancia afilada, pero con el dolor de quien se siente ignorado por los suyos, Can ha escrito unas palabras que nos han helado la sangre y, al mismo tiempo, nos han hecho aplaudir de pie. Ha dicho textualmente que, a pesar de ser el primer actor turco en lograr este hito en Netflix América a partir de este 19 de enero, la prensa turca ha decidido no mencionar nada al respecto. Es increíble. Imaginad trabajar años, perfeccionar un idioma, mudaros de país, sacrificar vuestra vida personal, lograr lo imposible, y que en tu propia casa te ignoren deliberadamente. Pero la parte más potente del mensaje, la que realmente nos toca el corazón, es cómo cierra su comunicado. Después de exponer la hipocresía de los medios, Can Yaman sentencia con una frase que todo turco lleva en el alma, "Ne mutlu Turku diyene", que traducido para todos ustedes significa, que feliz es aquel que dice que es turco. Con esto, Can no solo les está dando una bofetada con guante blanco, sino que les está recordando que él, a pesar de vivir en Italia, a pesar de trabajar en Estados Unidos y de ser una estrella mundial, sigue llevando su bandera y su identidad con un orgullo que al parecer, algunos periodistas han olvidado. Es un reproche cargado de patriotismo y de dolor. Les está diciendo, yo os represento ante el mundo con honor, aunque vosotros no queráis verlo. Analicemos esto fríamente. La prensa turca, lamentablemente, a veces parece tener una relación de amor-odio con sus estrellas más internacionales. Cuando hay un escándalo, cuando hay una supuesta novia, o una polémica, están ahí los primeros con sus cámaras y micrófonos. Pero cuando se trata de reconocer el mérito profesional, el trabajo duro y el éxito internacional que eleva el nombre de Turquía, miran para otro lado. ¿Es envidia? ¿Es una estrategia para generar clics fáciles con polémicas baratas? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que Can se ha cansado. Y tiene toda la razón del mundo para estarlo. Su mensaje es claro, soy el primero en hacer esto, es un hecho objetivo, y vuestro silencio os delata. La comunidad de fans, tanto en Turquía como a nivel global, está ardiendo ahora mismo. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo bajo sus hashtags, y no es para menos. Porque este éxito no es solo de él,
es de todos los que lo han apoyado desde el día 1. Ver a Khan triunfar en Netflix Estados Unidos en inglés es la culminación de un sueño. Y que él tenga que salir a defenderse y a reclamar el reconocimiento que legítimamente le corresponde, nos muestra lo dura que es la industria y lo fuerte que es su carácter. No se ha callado, no ha bajado la cabeza. Ha expuesto la realidad ante millones de seguidores. Mañana, amigos míos, mañana va a ser un día muy interesante. Me atrevería a decir que va a ser un día de caos en las redacciones de Estambul. Después de este mensaje directo a la yugular, la prensa turca no va a tener más remedio que reaccionar. ¿Pedirán disculpas? Lo dudo mucho. Probablemente intentarán justificar su silencio, o, lo que es más clásico en ellos, atacarán de nuevo buscando alguna vuelta de tuerca para no admitir su error. Pero el mensaje ya está dado. La verdad está ahí fuera. Khan Yaman ha puesto las cartas sobre la mesa y ha dejado en evidencia a quienes prefieren el chisme al éxito real. Nosotros, desde aquí, solo podemos enviarle nuestro aplauso más sincero. Felicitamos a Khan por este logro monumental en Netflix Estados Unidos. Es un pionero, un rompehielos que está abriendo camino para que otros actores turcos puedan soñar con Hollywood. Su éxito es innegable, y ninguna portada vacía puede borrar eso. N. Mutlu Turku M. Diyene, efectivamente Khan. Tu éxito es el éxito de tu cultura, te guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Estaremos muy atentos a las reacciones de mañana, porque presiento que esto es solo el comienzo de una nueva batalla mediática en la que, por fin, se han dicho las verdades a la cara. Y os digo una cosa más, familia, porque esto es fundamental. El silencio calculado de ciertos medios contrasta brutalmente con el ruido ensordecedor de su éxito global. Mientras allí, intentan hacer como que no pasa nada, en el resto del planeta estamos de pie aplaudiendo. ¿No os parece irónico? Quizás, y solo quizás, la figura de Khan Yaman se les ha quedado demasiado grande y ya no saben cómo gestionar una carrera que ha destrozado todas las fronteras habituales. Pero tranquilos, que el tiempo es el juez más implacable. Khan ha demostrado con hechos que no necesita la validación local para conquistar Hollywood. Le basta con su disciplina de hierro y el apoyo incondicional de esta marea de fans que no le abandona. Este mensaje en su Instagram no es una queja, es una victoria moral aplastante. Así que, agarraos fuerte, porque si pensabais que lo habíais visto todo, Khan apenas está calentando motores. ¿Qué creéis que ocurrirá mañana en los titulares? ¿Rectificarán o seguirán en sus 13? Quiero leeros en los comentarios, porque este tema va a traer mucha cola. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.